Spain's poverty is genuine. Spain, to be sure, has slums, and many of the adventurers from the country will populate them. Había mucha miseria, comíamos lo que había, un colchón solo para todos, ¿vale? Mi madre en una punta, mi padre en otro, y nosotros en medio, los 6 hijos. Es que no había ni agua corriente, y gente que pasaba mucha hambre, claro que sí, porque tampoco habían trabajos seguros, que lo he vivido, claro. Durante los años 40 hubo muertos por inanición, por hambre. Hubo unos años realmente difíciles, pero a partir de los años 50, cuando los Estados Unidos, a raíz de la Guerra Fría, se dan cuenta de la necesidad de que un bastión anticomunista como el régimen franquista en el sur de Europa les venía muy bien, ahí la autarquía prácticamente terminó. The fortunate and the resourceful will one day move out of the slums and into new housing developments. Los norteamericanos establecen ya un sistema regular de apoyo económico al régimen de Franco con los pactos Franco-Eisenhower. Economists frequently deplore Franco's investment of American aid in housing instead of basic productive machinery and equipment. Al acercarnos a Europa y pensar en una posible asociación con sus principales naciones, no nos lleva a un simple interés nacional más o menos claro de compartir el egoísmo europeo, sino el incorporarles un sentido humano y social de la política exterior, una conciencia cristiana de la justicia entre los pueblos. Arriba España. España estaba exhausta económicamente después de una posguerra. La entrada de divisas que traía el turismo, que era un fenómeno nuevo, era una tentación muy atractiva para el régimen, pero al mismo tiempo ponía en peligro los valores que defendía el régimen, que era un régimen aislacionista y cerrado en sí mismo. No en vano se llamaba a sí mismo la Reserva Espiritual de Occidente. Franco vio el turismo como un peaje a pagar por mantener España. Desde el principio intentan revitalizar un turismo cristiano, un turismo eclesiástico. En la ley de Dios encuentra la justicia social su mejor base. Y no olvidemos que donde no llega la capacidad y los medios del hombre, llega siempre el poder de Dios. Pero bueno, fracasa estrepitosamente porque es verdad que los europeos que vienen no quieren ni ver iglesias, ni quieren hacer ningún camino de ningún santo ni de ningún peregrino, sino lo que quieren es la España de sol, sangría y playa. Siinä se on, käden ulottuvilla. Lämmin, aurinkoinen, viehättävä Espanja. Viime vuosiin asti on se meille kaukaisen Pohjolan asukkaille ollut etäinen, tavoittamaton satumaa, mutta nopean lentoliikenteen ja erinomaisten lentoyhteyksien ansiosta ovat tuhannet ja taas tuhannet pohjoismaalaiset löytäneet sen. Después de la Segunda Guerra Mundial, había muchos aviones de pasajeros y muchos pilotos que crearon nuevas aerolíneas, y así empezaron los vuelos charter. Empecé a volar a Málaga en 1959. En aquel momento fue el primer vuelo regular a Málaga. Hacíamos escala en Suecia, en Gotemburgo, en Luxemburgo, Barcelona y finalmente llegábamos a Málaga. En total tardábamos 11 horas desde Helsinki hasta Málaga. Yo era muy joven, tenía 22 años. Era emocionante y romántico al mismo tiempo.
Germans have always held the view that you should enjoy every minute of your holiday, including the traveling. It was with this in mind that they introduced the first all-jet holiday program. Clarksons look after your interests in many other ways, the most important of these being the hotel where you will be staying. First-class travel and accommodation. What else can a tour operator offer you? En España no había ningún tipo de infraestructura turística. Fueron los turoperadores los que vieron una oportunidad de negocio, lo cual al régimen le venía muy bien porque se lo daban todo hecho. Había paquetes muy baratos que incluían vuelo, más hotel, más alojamiento, todo incluido. Vino rodado, vino por las circunstancias de un país de unos precios súper competitivos, barato y lleno de ingredientes que podían satisfacer plenamente las necesidades de la clase media y media baja, incluso del proletariado de países de Europa que ya en aquel momento disfrutaban de la sociedad del bienestar. En el Palacio del Pardo se reúnen con su excelencia el jefe del Estado español, el gobierno en pleno y los nuevos titulares de las carteras ministeriales que prestan juramento de sus cargos. La experiencia de los últimos 20 años aconsejó dar un nuevo paso en el proceso evolutivo de la administración central, para que su estructura responda más cumplidamente a las características de un Estado moderno. La entrada de los tecnócratas del Opus Dei significa una cierta recuperación de la economía española y se organiza una industria turística que algunos pensaban que era la gallina de los huevos de oro, que iba a poner huevos solamente una temporada. No, el turismo se convierte en un ingreso permanente. La liberalización prevista por el gobierno significa el paso de una economía de escasez a otra de suficiencia. España en los años 50 tenía una prensa malísima. Estábamos en una época casi de la autarquía, estábamos con una dictadura cuando el resto de los países estaba ya avanzado. Para Franco el turismo lo utiliza como un lavado de imagen. Soy capaz de atraer a millones de turistas cada año. Este país no es tan malo, esta dictadura no es tan mala. Y es un poco cuando él empieza a vender esa imagen de una dictadura blanda. Para el régimen español, desde luego, tener tanto turismo era un timbre de gloria. Y nos visitan millones de turistas y vienen sin problemas y sin visados ya y tal y cual. El propio régimen, para hacer marketing del turismo, hace la afirmación, su eslogan incluso es Spain is different, España es diferente. Vende en términos atrasados, tradicionales, arcaicos, el turismo, pero a la vez quiere el turismo como motor de modernización del país. Franco quiere dejar claro que él va a cuidar de las almas españolas y va a ser un poco más permisivo con los extranjeros que vienen del resto de Europa. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial y Europa lo que quiere es celebrar la vida. Beber, ligar, un poco divertirse, y para eso vienen aquí los turistas. Xenofilia es una palabra un poco rara que significa ni más ni menos que amor a lo extranjero. Los españoles tienen un don especial para acoger con simpatía y cordialidad a nuestros visitantes cada día en mayor número, a los turistas. Un extranjero... El turista que venía era acrítico, le importaba tres narices si esto era una dictadura o era el paraíso de las libertades. Ellos sabían perfectamente lo que iban a pagar, los días que iban a estar, los servicios que se les iban a dar y cómo se iban a pasar de estupendamente bien por las noches, y nada más. Tenía 9 años cuando llegué a España. Mis padres llegaron aquí en el 69, en un viaje de aventura, en un coche descapotable, muy práctico para el viaje. Y mi padre se enamoró porque un amigo le dijo que aquí la vida era maravillosa, y todo fue después de una fiesta. El hombre le convenció que no se conocían de nada y sin dormir se fueron en un avión a Málaga. Y ahí decidió que se quedaba aquí. Yo vine a España en el 64. Claro, piensa, en Suecia éramos muy liberales, habíamos tirado los sostenes porque esto era señal de
libertad. Y entonces llegar en los años 60 es como volver atrás 30, 40 años. Yo vine a España porque quería mejorar, perfeccionar mi español. Lo había estudiado, pero para traducir y no para hablar. Y allí la alegría y la bebida y la comida y el ruido, esto sí era diferente. Siempre me explican cómo los españoles viven más tiempo al aire libre y por eso tienen que chillar más. There is change in the air. Spain's consumption of shellfish is prodigious. Nosotros llegamos en coche a Madrid, a la estación de tren. Y yo recuerdo el bar con el suelo cubierto de papeles. Y ahí me angustié mucho y solo tenía 9 años. Y decía, madre mía, ¿dónde me han traído a mí a vivir? If you're squeamish about throwing the shells on the floor, the waiter does it for you with a flourish and characteristic lack of discipline and contempt for rules. Todo el suelo estaba lleno de papeles. Se ve que esto era típico, que tiraban todo al suelo. Los bares estaban muy sucios y olía a gambas y pescado en todas partes. Ir a un bar de carretera, que es lo único que había donde vivíamos, donde los gatos se subían a la mesa, eso para nosotros era como ir a un parque temático. Mi madre estaba un poco horrorizada. Ella estaba como diciendo, un gato en la mesa, me quiero morir. Y nosotras, mamá, esto es muy bueno, aquí nos vamos a quedar. Mi padre y mi familia eran constructores de repostería de piedra y el boom turístico nos llevó a transformarnos en hoteleros. Això era una horta i que hi havia maduixers, hi havia cirerers i aquesta casa era gran, tenia 9 habitacions i aleshores va ser el primer hotel que vàrem tenir. Això que és l'hotel ara. Aquí sembraven patates, i sembraven cacahuets, sembraven tomates i bròquil. I als 60 ells varen posar, ja van fer, al 61, la pensió. Aquí había un grupo de palmeras y lo llamaban el Palmeral. Abundan también aquí los extranjeros que montan su campamento ambulante desdeñando las comodidades hoteleras, unas veces por capricho y otras por economía. Y a partir de ahí, pues imagino que mis padres verían que aquello podría ser un medio de vida distinto a lo del campo. The enormous growth of the holiday business has meant there is a shortage of really good hotels. So Clarksons have financed the improvement of existing hotels and the building of new ones. Clarksons are involved right from the start. Their experts are there to advise on the siting, to make sure there's a good beach and pleasant scenery surrounding the hotel. En el 69, un dia estàvem a casa dinant i veiem aparèixer el nostre pare amb un senyor anglès. I li diu a la meva mare, aquestes paraules m'han quedat gravades. Anita, diu, aquí hi ha un senyor anglès que volen construir un hotel. Gràcies als turoperadors varen poder fer l'hotel. Va mirar el terreny, estàvem a 300 metres de la platja, ell ho va considerar ideal. A partir d'aquí, ell ens va dir que oferien una ajuda econòmica a canvi de que durant 5 anys l'hotel fos amb exclusiva per ells. En aquel momento la banca española era el turoperador europeo, que es el que ponía dinero y en el caso nuestro concreto, pues bueno, pues vinieron aquí, ¿por qué no haces 2 plantas encima del chalet y tal, y me las alquilas? Se vendía un bancal, se construía un poquito y poquito a poquito se fue creando o se fue formando el Palmeral. Yo creo que lo hicimos por lo menos en 7 fases. O sea, que hemos tenido 4 o 5 recepciones, hemos tenido 3 o 4 bares diferentes, hasta el 89, que és el existente ahora, no? Nosaltres, el que és l'habitació, donava per pagar tot aquest crèdit que el turoperador ens havia donat. Amb els únics diners que comptaves érem el que es recaptava en el bar i en el menjador, aleshores es podia pagar els sous del personal.
Todo el milagro económico español, incluido el milagro turístico, se basa en la superexplotación de la clase trabajadora española. Es una paradoja, pero es así. La clase trabajadora europea de los países más desarrollados vienen a disfrutar de un turismo barato gracias a la explotación de la clase obrera española. Eso está clarísimo. Benidorm es una de las playas españolas a las que asisten mayor número de veraneantes, que disfrutan de la delicia del clima y que han dado a esta villa alicantina un carácter especial de animación y de bullicio, que se extiende con ritmo acelerado. Benidorm estaba en barbecho y era una tierra totalmente de oportunidades, ganas de trabajar nada más. Yo soy hijo de inmigrantes. Mi padre tuvo la idea en un momento dado de montar una agencia inmobiliaria y entre el año 64 y el año 68 pues hicimos unos 440 apartamentos. Yo comparo a Benidorm con el Chupa Chup. El Chupa Chup, pues ¿qué pasó? No es solamente ponerle un palo a un caramelo, no, que el hombre lo pensó, toda su fábrica, quitó todo lo demás, hizo el Chupa Chup, o sea, cambió todo el procedimiento. Benidorm, como todas las cosas, sale de la casualidad y del empeño de una persona. A Benidorm lo hicieron famoso sus dos incomparables playas y la gestión de un nombre. ¿Qué nos dice de ello don Pedro Zaragoza? Pues mire, usted, ha sido una evolución realmente impresionante. Esto es un gran polo de desarrollo creado por Dios, por los hombres de aquí, por las directrices del Estado, pero con un esfuerzo titánico de las gentes de esta zona que una vez más han sabido dar el do de pecho. Mi padre coge las riendas, entonces creo que ahí fue una de las grandes ideas que tuvo, de que no importaba lo alto que tú tiraras hacia arriba, siempre y cuando proporcionalmente tú dejes unas pantallas libres, de espacios libres. Si usted tiene esta es tu finca, pues vas a poder, y cogía una cajita de cerillas de tabaco, y las vas a poder colocar de forma que esto va a ser tuyo sobre la finca. En Benidorm, signo de los tiempos, se multiplican los altos edificios, las grandes moles de piedra y cemento. Benidorm se ha ensanchado, pero todo sobre la base del plan de urbanismo que creo que se aprobó en el año 56, que era uno de los 3 planes urbanísticos, Madrid, Barcelona y creo que Benidorm. Es decir, con una idea de futuro impresionante. Hasta hace pocos años, Benidorm era una pequeña localidad alicantina, dormida en su propia historia con sus peñas del Arabí. Hoy es una población importante que hemos visto crecer por años y por días, y que ahora nos es dado contemplar con la animación de sus calles y el esplendor de sus edificios. Plymouth Park, como eran varios solares grandes, lo que hacíamos primero que nada era el jardín, las piscinas y la publicidad para vender los apartamentos. Entonces, eran unos edificios que estaban muy bien diseñados, con aire acondicionado, que eso no era normal en aquella época, y estaban además amueblados con ropa de cama y todo. Aquí un edificio se hacía en 18 o 24 meses, todo lo más. Un edificio de 100 apartamentos. Para eso hacía falta mano de obra importante porque tampoco no había la maquinaria que existe hoy. Tú querías ver una obra de 15 plantas y había que subir las 15 plantas a pie. Llegué a Lloret con nada, una mano atrás y otra adelante. Aquello de ver a aquella gente catalana, mayor, vendiendo patatas, teniendo terreno, teniendo de todo, fue lo que me enamoré de Lloret. Yo decía que aquí en Lloret la gente se ponía rica y yo quise venir a Lloret. Yo pasé muy mal aquí, Si tengo lo que tengo, porque estuve 8 años sin ver una cama. No me daba tiempo a dormir, no, me iba de discoteca a discoteca a limpiar. Cuando salía de la discoteca a las 7 de la mañana me metía en el hotel Casino Royal. Y allí hacía 70 habitaciones. Y entonces yo salía y me iba a limpiar los pisos del apartamento, de noche y de día. En el verano del 65 tenía 13 años. Yo empecé trabajando de botones. El trabajo es muy duro también porque todos los apartamentos no es como un hotel, pero aquí tenías tu horario, entrabas y salías y tú ya te ibas y podías
tenías tu tiempo de descanso. Fue una salida del campo extraordinaria para nosotros. Me acuerdo, había mi pobre madre, cuando llegaba yo a casa, me cogía los bolsillos y decía, Manolo, ¿qué has cogido de propinilla? Para ayudarnos a la economía, que no estaba muy bollante, de propina ganamos como 2 o 3 sueldos más. La gente ya tenía dónde trabajar, lo cual antes que no lo había. No lo había, era el mar y nada más. Cuando ellos empezaron a venir, nosotros empezamos a subir. Un público cosmopolita afluye ininterrumpidamente y por calles y paseos deambulan gentes de todas las latitudes y trazas. Es moda andar por parejas y los perros, fieles imitadores del hombre, siguen la regla. Los espacios de turismo son zonas de contacto cultural. Culturas diferentes, maneras de entender el género de forma diferente, el arquetipo de hombre y mujer y también, yo diría, jerarquías sociales. Cuando llegan los turistas a Benidorm, llevan consigo su cultura, sus costumbres, su vestimenta y sus vehículos. Entonces, claro, aquí nos chocaba, porque Benidorm en aquella época era un pueblo que todavía tiraba carro con burros. Algunos consideraban que era un poco hortera, cómo pueden mezclar el verde con el rojo y calcetines blancos. Y también había gente que le hacía gracia y decía, mira qué bien, se divertía mirando todo aquello, era como un espectáculo, como el Circo del Sol, però en Benidorm. Al carrer de la Vila, on jo vivia, hi havia costum a l'estiu, quan ja s'anava el sol, i treure les cadires a la vorera. Treure les cadires a la vorera i mirar com passaven els primers estrangers. I llavors era un espectacle, allà asseguts al carrer, anar veient, mira aquella, mira aquí, les dones sobretot, no la mare i les veïnes, mira aquella quin vestit que porta, guaita, quin escot que du, se li veu tota l'esquena. Lo que le llega a Franco es que muchos hombres pasan horas apoyados en la balaustrada mirando pues las playas y mirando cómo se divertían estas mujeres. Y Franco, en otra vuelta de tuerca, tiene una idea que es ordenar, derribar todas estas balaustradas y plantar cipreses para construir una especie de telón entre lo que pasaba en la playa y lo que ocurría en el pueblo. El turismo trajo una mutación absoluta de las costumbres, la construcción de los apartamentos en primera línea de playa hacía que la gente fuera a la playa casi desnuda. De manera que ese modelo turístico del hotel interior, eso queda muy lejos. El cuerpo queda totalmente libre. Entonces, el régimen fue incrementando esos controles a medida que el turismo suponía un peligro para la moral. Cuando empieza el turismo, es verdad que Franco no le gusta esa llegada de turistas. Entonces, Franco, en un intento por mantener controlados a los españoles, convoca de urgencia un congreso que tiene por título el primer Congreso Nacional de Moralidad en playas, piscinas y márgenes de ríos, y se dedican toda una mañana a debatir sobre las partes del cuerpo, a decidir qué partes del cuerpo son decentes y se pueden enseñar, y no se llegan a poner de acuerdo en los 3 días que dura el congreso si las clavículas es una parte decente o indecente. Dicen, bueno, que las clavículas pueden ser 2 flechas que apuntan peligrosamente hacia el escote. Este hombre, que estaba encantado viendo la semidesnudez de las turistas, evidentemente cuando llegaba a casa hacía como que no había visto nada, y a su mujer evidentemente la solía someter, como siempre, pues a que fuese vestida como Dios manda.
en los sitios de playa se produce un choque bestial entre las españolas y las turistas. Hay muchos pueblos en los que hay procesiones extraordinarias de la Virgen para pedir que los protejan del turismo o para pedir que se vayan las turistas. Cambiaban los carteles para que las turistas no pudieran llegar a la playa. A partir del año 53, 54, 55, hay ayuntamientos que ya anuncian que multan a las españolas que insulten, que agredan o que incomoden de alguna forma a las turistas. Y entonces, cuenta la Biblia, mientras Adán dormía, Eva, desobediente y voluble, pecó e hizo pecar a Adán con las consecuencias de todos conocidas. Hay que pensar que el régimen franquista estableció un Estado patriarcal, un Estado que se dedica a la escolarización de las niñas, en la domesticidad y también en términos de los valores asignados a las mujeres como madres de familias perfectas casadas, y asigna como misión a las españolas esta redención, esta purificación del país. Mi familia, cuando se enteraron que éramos artistas, a mi madre la ponían verde. Que son prostitutas, por favor. Eran la mente que había en aquellas fechas. Cuando empecé a bailar, yo me subía a la falda y mi padre me decía que bájate la falda, que se te ven los muslos. Pero todo esto en voz alta, no te lo comas de vista. Eso es impresionante, por favor. Y yo, las niñas decían, ¿quién es, hija? ¿Quién es el que chilla? Digo, mi padre dice, uy, ¿qué te va? Bájate la falda, que se te ven los muslos. Pero vamos a ver, por favor. Es muy fuerte, te lo digo de verdad. Franco tiene claro que hay que vender las playas al extranjero. Entonces se hace como una gran simbología que va a representar a España y que está casi muy centrada en las costumbres andaluzas. Se vende el toro, se vende la sangría, se vende el flamenco, se vende el sol y se vende la mujer de rasgos pues andaluces, morenas. Había mucha gente que venía a trabajar a la Costa Brava. Nosotros vivíamos más del turismo que del español. Es que es verdad, las cosas como sean. Porque trabajábamos con los hoteles. Claro, mi marido daba una comisión y nos traían toda gente. Signore, comincia lo grande battaglio! Proporcionar aquests estrangers, saps què passa? Que en el seu país d'origen ja els hi venien això. Ja els hi venien pues, el toro, el flamenc, i llavors, clar, molta gent venia això. Entrate del toro, qui viene adesso di qua? Els toreros que venien a torejar també els teníem, cony. Que aquí davant de l'hotel, els estrangers, oh, foto conmigo. Tots allà, fotos a foto. I l'altre resava, ai, virgen de mi madre, Dios mío, que me salga bien. Era nois que devien ser principiants o novilleros o així, i els portaven a la plaça aquell dia, pobrets, farien, ets una merda, tu. I llavors, a Quillvet hi havia moltes botigues de folclores, no? De panderetes, de bailarins, de flamencos i castanyoles. Una cosa molt curiosa, que es venien molts de barrets de mexicans aquí a Lloret. I mai s'ha sapigut el per què. Aquí a Lloret no hi va haver mai tradició de flamenc. Va ser el turisme. No li podien ballar una sardana perquè fora d'Espanya els coneixia el flamenco. Va venir el típic a l'Spanish, llavors començava, hello, where are you going tonight? No? Ja, oh, we go with the fathers, o dancing, o flamenco show, i sí, home, els primers ligues, que no era maco allò, hòstima, com hi penso. Bueno, aquí había un ambiente muy internacional. La comunidad de extranjeros estaba muy unida, nos conocíamos todos. Creo que no había un extranjero que no conociera al otro.
Se iban al Marbella Club, que en esa época pues era lo más chic. En Torremolinos habían hecho en la Nogalera, que eran unos apartamentos de lujo, nuevos, estaba el Tiffany's. Mi marido, que ha hecho el Tiffany's en Playa de Hierro, él quiere hacer una en Ibiza. Y dijo, la idea era tonta, porque allí en Ibiza son 3 meses, aquí son a mínimo 6. Y mi marido dice, vale, quedas allí y montas el show. Tiffany's era fiesta. Era muy grande, muchas luces, la música muy alta. Y yo he hecho un tequila cóctel con limón, un toque de menta y mucho hielo. Y yo llamaba el cóctel de Tiffany's de Torremolinos. Y la gente pasaba muy feliz. Yo me quedo con mi edad, con mi vinito. Como el médico dice, es tu 18% de agua. Y yo sigo mi médico. Es así. Las turistas no tienen ningún problema en fumar, en beber, en ir a discotecas que estuvieran llenas de hombres. No tenían ningún problema. Y eso, si lo hacía una española, era señalada con el dedo. Yo siempre muy moderna. Yo el primer pantalón corto que se ha llevado en Benidorm, lo he llevado yo. No veas tú. La primera mujer que se casó en Benidorm sin taparse la cabeza fui yo. En España hicieron su aparición los bikinis que causaron una auténtica sensación. Algunos se precipitaron escandalizados a pedir auxilio. Fui en bikini a la playa y venían los hombres docenas para mirarme y yo al segundo día subí para tomar un helado y me cogió la policía. La policía de la playa, que era una policía que iba orilla arriba, orilla abajo, con 1 metro, midiendo pues, los bañadores de las mujeres y multando a todas las mujeres que llevaran el bañador pues, más corto de lo normal. En el 56, antes de ser Miss Playa, yo ya llevaba bikini. Traído de Francia. En España no habían esos bikinis. Yo llevaba mi braguita y mi sostencito, las más de mona y las más de boa. Yo nunca me he escondido a la playa. Si me veían, pero yo en la playa de Levante no, por supuesto, porque bastante tenía con las críticas. Don Pedro era un hombre muy imaginativo, independientemente de si lo habían hecho alcalde y si era un hombre de la falange o no lo era. Él era un visionario y tenía claro que el futuro era del bikini, era del turismo y no quería eliminar eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el obispo de Valencia debió de recibir noticias de lo que estaba ocurriendo en Benidorm con respecto al bikini y se puso en contra totalmente y lo amenazó con excomulgarlo. Entonces él, ante tanta presión, pues no tuvo más remedio que intentar ver a Franco. Al final consigue, pidiendo favores, gente que conocía de la época de Madrid, tal, que le consigue una entrevista en El Pardo, de cuando se coge la famosa Vespa y se va para allá. Que ya hay que tener narices para irse en aquella época en moto de Benidorm a Madrid y vuelta. Tenía 27 años, ¿eh? Ir a ver a Franco con 27 años. Lógicamente lo explicarían, esto es bueno para Benidorm y para España. Esto está viendo gente de fuera, está viendo que no somos tan ogros, que no nos comemos a los niños. Habría que explicar que Franco seguramente cedió porque ya tenía información de que aquí se estaba moviendo mucho dinero. Y de hecho fue el que le dijo, olvídese usted ni de excomuniones ni puñetas,
Entonces, una de las razones para que puedas acreditar que fue así es que al poquito tiempo doña Carmen vino a casa. La llegada masiva del turismo creó dos nuevas Españas. Una que era la España que recibía la influencia de los turistas y otra era la España interior que seguía aislada y que no tenía ningún contacto con el exterior porque toda la información que le llegaba estaba controlada por el régimen. Estaba prohibido ir en bikini. Estaba prohibido totalmente. Completamente. Tenías que llevar el traje de baño, una pieza. Solamente se veía en las playas, en Benidorm. Yo quería bikini primero porque me gusta mucho el agua y siempre salía mojada y me ponía a enfermar. Oye, decía no. Oye, y en la tripita hay que tomar también el sol. Y entonces un día estamos diciendo, esto no puede ser. Pues ¿qué hacemos? Oye, pues nos ponemos un pañuelico todos los días, compramos un bikini, tal. Y dijimos un día, mañana que es sábado, a tal hora nos quitamos el pañuelo. Y a las 12 en punto se quitan todos los pañuelos. En las pancartas pusimos, queremos bikini. Entonces había, me parece que estaba un encargo que se llama Florencio. Y en ese tiempo había un problema con las bases americanas que en Zaragoza. Y el hombre pensó que íbamos a una sublevación contra los americanos. Llamó a la policía y mira por dónde vino toda la policía con una cosa que se llama lecheras o tocineras. Y entonces dijeron a alguien qué pasaba, el encargado. Es que estas chicas no sé qué están hablando contra los americanos. Y dijimos, ¿qué vamos a decir de la base? Que queremos bikini. Continuamos con la marcha, y hasta que al cabo de 3 días conseguimos ponernos en bikini en la piscina de Olivar. Mi nieta de 10 años se parte de risa. Es que dice, ya, eso hicisteis. Ay, qué bien, ya. Yo tenía que haber estado dándote ir detrás de ti. El festival en Benidorm es también tema de una película que se rueda en este escenario natural. Yo en el año 76 era tanto el amor que sentía por el cine que me compré una Rifler modelo 2C en Madrid a uno de los montadores de Nodo. Entonces, Solo ante el Streaking, dirigida por José Luis Sáez de Heredia e interpretada por Alfredo Landa, fue la primera película de largometraje que yo hice. Que el landismo en realidad casi que empezaba en esa época. La imagen que daban las películas del landismo del hombre español es una imagen muy interesante porque la masculinidad está cargada de identidad. Significa que él tiene toda una carga de quién soy, de dónde vengo, la patria, la moral. El macho alfa del landismo es el hombre que es amigo de sus amigos, que vuelve con su mujer, el hombre que cumple sus obligaciones morales y que además ha tenido ese elemento gimnástico de conquistar a la sueca. Y aquí están los informes que emiten los miembros de la Comisión de Censura. Esta sería la película Objetivo Bikini. En este caso, los 3 censores que intervienen a esta imagen dicen que no. Está José Luis López Vázquez, que va con un bikini, abrazándose con una señorita que lleva una enagua, una combinación, lo que sea. Otra que parece que está desnuda en la cama hablando por teléfono, que también se prohíbe. Es decir, que tampoco es que no se ve absolutamente nada. Las películas del landismo son un reflejo de la represión sexual que se vive en España y por eso es esencial que el galán no sea un Adonis. Esa conquista es de romper puntualmente reglas tácitas, pero siempre volviendo al punto de arranque, claro.
La sueca es, en el imaginario popular, la extranjera esbelta, sexy, y la contrapartida, en cambio, es el Don Juan. El hombre español, el macho ibérico, podríamos decir, hay toda una reinvención de la figura clásica del Don Juan en la figura en este imaginario turístico. Era un poco pesado a veces, porque yo me acuerdo una vez venían a casa un obrero que venía a arreglar. ¿Y de dónde eres?, me decía. Ah, yo, inocente, de Suecia. Ah. El hombre español, para mí, siempre con camisa abierta, se veía un montón de pelos y una medalla. Camisa abierta y cadenas de oro. Y mi novio también tenía una cadena de oro bastante gruesa. Y a nosotros nos gustaba. El sueco, comparado con los suecos eran muy aburridos. Es que el hombre español en aquellos tiempos era muy galán, muy galán. Y iba detrás de las turistas, no sabes cómo, y como eran tan caballeros, y da igual que tenían una mujer y hijos en casa. Salían los chicos con sus chicas y luego iban todos a cenar a casa. Bueno, tengo que ir a cenar con mamá porque si no... Y luego venían con otras chicas. Digo, ¿y dónde está tu novia? Ah, no, ella no sale por la noche porque yo me voy a casar con ella. Entonces venía con otra. Esto lo encontré tan horroroso, tan falso. Yo no quería venir aquí porque no me gustaba mucho el calor. Y menos aún los hombres españoles. Porque yo tenía muchas amigas que año tras año volvían de sus vacaciones locamente enamoradas y supuestamente que el chico también, y luego no se escucharon nada de él ni nada de nada. Entonces eso no me iba a pasar a mí. Yo no me iba a enganchar con ningún español. Damas y caballeros, muy buenas noches y bienvenidos al Benidorm Palace. Yo me acuerdo que en los años 50, casi en los 60, veníamos todas las noches a Benidorm a tocar a los hoteles. La gente venía a pasárselo bien. Es raro en la noche que en las 25 o 30 discotecas que no estuvieran llenas. Me acuerdo que estaba tocando en el Hotel Pelícanos. Volvió una chavita muy jovencita allí. Y le dijo, oye, después sales, sí, podemos salir a tomar, a ver, a enseñar el Benidorm de noche. No me cayó nada bien. No me cayó nada, pero nada bien. Pero resulta que donde yo me iba, estaba él. Y una noche pues decidí salir con él, y yo iba a dejarle un plantón. Entonces me fui para decirle, lo siento, pero he cambiado de opinión, no voy a salir contigo. Cuando vi que tenía un coche, y ya me frené un poco. Y el día 5 de febrero, en el año 75, nos casamos. Cinco o seis parejas de amigos míos pues se casaron con extranjeras. Una era holandesa, otra danesa, mi mujer era del país de Gales, una sueca y una inglesa. Hombre, no era fácil, ¿no? Porque ellos venían con una mentalidad abierta y la nuestra, digamos, empezaba a abrirse un poco. Casi todos no están casados hoy con su primera mujer. Yo vine a España y allí conocí a mi marido. Entonces la religión era muy, muy importante y yo me acuerdo que a mí me tomaban por una no sé qué, porque una chica sola, protestante, que viene a España no puede ser nada seria. Y entonces hubo momentos muy duros, pero al final me convertí. Mis hijas se tuvieron que bautizar en la Iglesia Católica, pero yo tengo que reconocer que luego me olvidé de la Iglesia Católica y he vuelto a la protestante. No hablábamos de casarnos porque a mí no me interesaba. Y luego me quedé embarazada y entonces teníamos que casarnos.
decía todo el mundo. Y digo, yo no. Y lo decíamos a mi suegra. Y ella, ay, no, no se puede tener un niño sin casarse. Pero entonces encontró una salida. Si le preguntaban sus amigas, claro, porque en Suecia esto es lo normal. Entonces, no hace falta, son suecas, no se casan. Jo me recordo que la meva mare ho comentava, que les clientes portaven nous aires. A la nit han sortit soles i si l'home s'ha quedat, o a l'inrevés. Ja es veia que la dona estrangera tenia una independència dintre del matrimoni que aquí no s'havia pensat mai. Veían que las turistas pues tomaban decisiones respecto a ello y que no estaban avergonzadas. Tomaban nota. Entonces se volvían algo más exigentes en la relación con los novios. Però les dones d'aquí jo crec que es varen espavilar pel fet que deien els seus marits es miraven molt a les estrangeres, no? I elles no van voler perdre pistonada. En aquest sentit, crec que aquí es vestia d'una manera i a l'interior es vestia d'una altra manera. A partir de 1970 hay muchas denuncias por jóvenes que se escapan de su casa, o que se escapan o que cogen un fin de semana y se vienen a Torremolinos, que era una gran atracción para las jóvenes. Aparecen expedientes, pues había varias chicas acampando en la playa y fumando, estaban en una discoteca a alta hora de la noche, o que la estética hippie era sospechosa. El turismo fue muy importante para socavar los arquetipos femeninos existentes bajo el franquismo. Y yo creo que esto también va a socavar la moral sexual del franquismo. No digo de manera inmediata. A veces es la generación posterior que beneficia. En el caso de las mujeres, el turismo les da un medio de vida. Porque ¿quién trabaja en las pensiones? ¿Quién alquila una habitación? Eran las mujeres. Devienen independientes a nivel económico, a veces inicialmente más que sus propios maridos. Con lo cual esto es otra vía de empoderamiento. El turismo masivo en aquella época fue bueno para España, porque hizo abrir la mente. Las mentes estaban bastante cerradas. Es verdad que hubo una apertura de las costumbres, pero en los aspectos menos revolucionarios. O sea, fue la clase trabajadora, fue la izquierda española, la clandestinidad, la que trajo el sistema de libertades, no el turismo, ni mucho menos. Cuando la época del turismo fue un movimiento no planificado, fue muy espontáneo, por eso se cometieron tantas barbaridades, de ocupar zonas de playa sin protección, pero el crecimiento estaba descontrolado y cada uno hacía lo que podía. Después de muchos años de investigar toda la costa mediterránea y Benidorm en concreto, cuanto más intensivo es el uso del espacio, es más sostenible. Lo salvaje realmente se produce por la urbanización extensiva, son insostenibles desde el punto de vista medioambiental, de las infraestructuras, de los abastecimientos. Ese es el verdadero urbanismo salvaje. Jo me'n recordo que hi va haver l'alcalde Cavallanois, no sé si anem bé. O voleu quantitat o qualitat. Estem apostant en quantitat i no anirem bé. Què us haig de dir ara? Nosaltres hem anat bé, molta gent ha anat bé i a conseqüència d'això del turisme ha viscut molta gent. Yo no me he movido, yo nací aquí, mis padres me han educado aquí, mis padres me enseñaron que esto podía ser nuestro medio de vida, así luego lo fuimos comprendiendo que realmente era así.
I aquest enriquiment va ser això, a base de moltíssim esforç i, a veure, molt d'atreviment, també, perquè és iniciar negocis dels que no en saps res i anar aprenent mica en mica. I tot això, la veritat, és que avui en dia ho mires i dius, no sé si m'atreviria. Y si hay algo que me llama la atención es cómo en pleno siglo XXI compartimos tiempo y espacio con gente que vivió esto. Mi abuela, que ya tiene mis nietos, cómo ha habido un salto en 60 o en 70 años absolutamente incomprensible para esa generación. Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Una farfalla vola qua e là e si riposa sopra un fiore. Il cielo è grande sopra la città e tutto abbraccia come il mare. Il vento caldo ci riporterà il profumo delle more. Se qualche nuvola ritornerà, avremo sempre